El plan de paz de Donald Trump para Ucrania cambió tras las negociaciones en Ginebra debido a la postura ucraniana y la contrapropuesta de Europa. El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que no habrá plan de paz sin considerar todos los deseos de Ucrania y Europa. En este episodio hablaré de los principales hechos del plan de paz antes y después de la reunión en Ginebra y lo que sigue. Vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas sobre cómo era el plan al principio. ¿Cómo intentó Donald Trump inclinar a Ucrania hacia la rendición que terminó proponiendo Europa y cómo se ve el plan de paz ahora, después de las negociaciones en Ginebra? Y también hablaremos de un documento aparte que Ucrania y Estados Unidos acordaron ayer, pero del que ahora no se habla en los medios. Existe un plan de paz, pero también hay otro documento que es muy importante para Ucrania, pero que no se está destacando mucho en este momento. A continuación, abordamos todo esto de forma integral. Me llamo Alexei Pichi y vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal, denle like y dejen cualquier comentario debajo de este episodio. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo mediante cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Ayer, Ucrania y Estados Unidos emitieron una declaración conjunta tras negociaciones en Ginebra el 23 de noviembre para lograr la paz. Las partes declararon que prepararon un documento marco actualizado y revisado sobre la paz. En las reuniones estuvieron el secretario de Estado de Estados Unidos Mark Rubio, el enviado de Trump Steve Witkoff, el ministro del Ejército Dan Driscoll, quien visitó Kiev, y el asesor Jared Kushner. Ucrania estuvo representada por una delegación encabezada por el jefe de la oficina del presidente, Andrei Yermak, y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov. En la declaración conjunta se señala que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y garantizar una paz duradera y justa. Kiev y Washington acordaron continuar pronto el trabajo intenso sobre sus propuestas conjuntas. También mantendrán un contacto estrecho con los socios europeos durante el avance del proceso. La decisión final sobre este documento marco la tomarán los presidentes de Ucrania y Estados Unidos, después de lo cual este plan se entregará a los rusos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mark Rubio, afirmó tras las negociaciones que fue el día más productivo en la cooperación por la paz, aunque admitió que el trabajo continúa. A la vez, indicó que las partes redujeron notablemente la lista de asuntos pendientes y que el plan pasó de 28 a 19 puntos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fijó como fecha límite para un acuerdo con Ucrania el 27 de noviembre, ahora la ha flexibilizado. Él describió este plazo como provisional. Declaró que este plan no es una propuesta definitiva. Mark Rubio declaró, y cito: Él señaló que la fecha límite para que Ucrania firme el acuerdo de paz establecida por el presidente de Estados Unidos ahora podría ser pospuesta. ¿Qué se logró acordar en Ginebra? Ni Mark Rubio, ni la Casa Blanca, ni la oficina del presidente de Ucrania han proporcionado oficialmente detalles hasta ahora en cuanto a cualquier progreso logrado en las negociaciones en Ginebra. Según las fuentes, las partes acordaron la mayoría del plan de Estados Unidos y ajustaron gran parte de los puntos en disputa. Incluyen el número de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la central nuclear de Zaporilla, el intercambio de prisioneros y el regreso de condenados. Sin embargo, los puntos relacionados con los territorios y la fijación en la Constitución de la no adhesión de Ucrania a la OTAN, las delegaciones acordaron dejarlos fuera de discusión. Deben discutirse y acordarse entre los presidentes Zelensky y Trump. Su encuentro podría tener lugar ya sea esta semana o la próxima. Esta semana seguro que no. Ya hay fuentes que dicen que no está planeado para esta semana. Lo más probable es que sea la próxima. CBS News informa que se discute una posible visita de Zelensky a Estados Unidos, con fecha aún sujeta a negociaciones. ¿Qué propuso Ucrania en las negociaciones en Ginebra? Se sabe que Ucrania tiene una propuesta alternativa para Estados Unidos. Y dos fuentes de Axios, familiarizadas con las negociaciones en Ginebra, informaron que las declaraciones optimistas de Rubio y Yermak se produjeron unas horas después de una reunión tensa, supuestamente. Durante la reunión, la parte estadounidense acusó a los ucranianos de filtrar detalles negativos de este plan a la prensa estadounidense. Supuestamente, ¿por qué permitieron que este plan de paz de Witkoff y Dmitriev llegara a la prensa?
La delegación ucraniana supuestamente aceptó publicar después de esto una declaración positiva de uno de sus negociadores para así suavizar un poco la situación. Más tarde ese día, Ucrania presentó una contrapropuesta solicitando cambios al plan de Trump. Estados Unidos mostró disposición a hacer cambios según la contrapropuesta ucraniana. Como se sabe, Ucrania acordó sus contrapropuestas con Europa. Hablaremos de eso más adelante. Ahora vamos a la pregunta: ¿cuál es la esencia del plan de Estados Unidos y las contrapropuestas de Europa? Según la versión inicial del plan de paz de 28 puntos, en el que durante el último mes trabajaron silenciosamente Vitkov, Rubio y el ruso Dmitriev, Ucrania, en particular, tendría que reducir el número de sus fuerzas armadas a 600.000, renunciar al Donbass, aceptar nunca unirse a la OTAN y aceptar una amnistía total para los rusos sospechosos de crímenes de guerra. Pero es importante señalar que, además de este plan, existe otro documento adicional llamado Acuerdo Marco sobre Garantías de Seguridad para Ucrania, que, según se indica en su texto, está creado siguiendo el modelo de los principios del artículo 5 de la Carta de la OTAN. Este acuerdo marco, que por alguna razón no se discute mucho públicamente en este momento, contiene 3 puntos clave. El presidente de Estados Unidos puede emplear fuerzas militares, inteligencia, apoyo logístico, medidas económicas y diplomáticas y otras acciones que considere apropiadas en caso de que Rusia ataque nuevamente a Ucrania. La OTAN, Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia y Finlandia se comprometen a coordinarse con Estados Unidos ante una agresión contra Ucrania. El acuerdo marco durará 10 años y puede prorrogarse. Este documento es muy interesante y, si se aprueba así, parece ser como garantías de seguridad ya definidas. Pero los europeos presentaron sus propias contrapropuestas en las que rechazan algunas de las condiciones del plan de Estados Unidos. The Telegraph informa que estas propuestas limitan las fuerzas armadas de Ucrania a 800.000 en paz y pueden ser más en guerra. La adhesión de Ucrania a la OTAN debe decidirse por consenso de los miembros, no por deseos del Kremlin. Ucrania recibe compensación financiera, especialmente de activos rusos que seguirán congelados hasta que Moscú repare totalmente el daño causado a Ucrania. Kiev promete no recuperar los territorios ocupados exclusivamente por la vía militar. Las negociaciones territoriales iniciarán desde la línea de contacto y tras el alto al fuego, Ucrania realizará elecciones pronto. Tras firmar el acuerdo de paz, Ucrania obtendrá garantías de seguridad de Estados Unidos, similares al artículo 5 de la OTAN. Según analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, en la Federación Rusa rechazan absolutamente cualquier propuesta de paz, incluyendo el 28 puntos de Estados Unidos, que no cumple con las antiguas exigencias de Moscú de destruir la estatalidad ucraniana y debilitar a la OTAN. El Instituto para el Estudio de la Guerra admite que están evitando el tema. Ellos volverán a jugar con este plan. Otra vez encontrarán algunos puntos con los que no están de acuerdo y al final de todos modos lo rechazarán. Y los analistas consideran que es poco probable que Rusia acepte cualquier plan de paz que no contemple la rendición de facto de Ucrania. Por eso, como se dice, esto es solo el inicio del camino hacia la paz esperada. Aquí dejaré puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y den like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.